Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Hola, Majo. Hola, Noé. Qué gusto verte. Estamos con Escuelas Igualmente. Brillantes y estoy súper feliz porque estamos con una escuela que se llama Camino al Sol. Tú eres cofundadora, él es profesora también de inicial y 7 años de recorrido con esta escuela. Entonces, hay muchas preguntas como, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se ha lanzado? Porque tú desde el inicio viste todos los primeros pasos, el parto, cómo ha crecido, cómo se Bueno, hace una escuela así de la nada. vos también lo has vivido, ¿no? Porque fue cuando te conocimos que empezamos un poco este recorrido. Éramos un grupo de familias y yo estaba como educadora y algún otro educador también. Y bueno, empezamos una investigación primero porque queríamos armar una escuela, pero no sabíamos cómo, ni qué, ni nada. Y empezamos un proceso de investigación, de conocer diferentes pedagogías, metodologías. Y bueno, ahí es donde llegamos a Pedagogía 3000. Conocimos a Noemí. Eh, a los poquitos meses pude viajar a la Isla del Sol, a formarme como facilitadora y empezar a entender un poco más lo que proponía Pedagogía 3000. Y yo viajé, creo que fue en abril, y otro compañero se fue a formar a Buenos Aires en Dragon Dreaming, que es una metodología para poder eh, armar y plasmar el proyecto. Y así fue como que seguimos sumando herramientas, pero siempre sentíamos que nos faltaba, como, bueno, por dónde empezar, cómo hacer. Eh, y en realidad lo que nos empezaron a aconsejar todos los que ya estaban por ahí caminando este camino de hacer escuelas era empezar. Había que largarse y saltar al vacío bueno, y empezar y aprender en la práctica, porque teníamos un montón de teoría, teníamos un montón de cosas, pero que necesitábamos ver y materializar con los mismos niños y niñas que Además, se Majo, lo vayan. hicieron todos juntos, ¿no? Fue una labor en equipo completo, Sí, eh, o sea, durante, circular. durante ese año, en el 2014, éramos un grupo de varias familias que habían decidido crear la escuela y educadores y íbamos como pensando ese proyecto en conjunto. Íbamos como viendo por dónde, cómo, y en septiembre del 2014 le dimos como inicio a un plan piloto. Decidimos como, bueno, hacer esa prueba con muy poquitos niños y niñas en un espacio, ¿te acordás, no? De un espacio pequeño también, que al principio parecía más una comunidad porque estaban los padres, las madres, los bebés, y bueno, de a poquito fuimos regulando el espacio y entendiendo cómo podíamos ir haciéndolo, ¿no? Que creo que eso también depende mucho de cada grupo, del lugar, que nosotros era lo que encontrábamos también que nos gustaba mucho en Pedagogía 3000, el poder adaptar esto a la realidad que teníamos. Ese primer plan piloto, nosotros hacíamos un pétalo por día, ¿no? Y se trabajaba con un pétalo en ese día. Después fuimos viendo que lo íbamos a ir integrando, que en realidad los pétalos estaban entrelazados y que iba a ir fluyendo más. Eso fue ya al año siguiente, ¿no? Como que empezamos a tener otro tipo de aprendizajes de cómo llevarlo a la práctica concreta. Pero sí lo que siento que para nosotros fue clave fue empezar y que ahí empezamos a darnos cuenta de que, bueno, íbamos a tener un montón de cosas para mejorar, pero si no lo hacíamos no lo podíamos ver. Como que uno planifica todo y después cuando tenemos ese grupo de niños y niñas hay que ver qué necesidades tienen y bueno, cómo podemos ir construyendo la mejor educación en ese grupo también. Sí, también para nuestros queridos amigos y amigas de este programa, toda la propuesta, la parte, ¿cómo se llama? La parte del proyecto educativo integral o institucional está en el libro Currivida. Puede ver todo el artículo de Majo, que es bien extenso y bien completo. Y esa es la segunda pregunta. ¿Cómo hicieron para empalmar? Porque hay ideas geniales. ¿Y cómo lo hicieron para empalmar con también la currícula del país
y para que todo sea concluyente y a la vez divertido con todas las novedades que ya han encontrado ustedes. Porque yo me acuerdo que sacaba a los niños afuera, hacían con los barquitos, Kayak. hacían un montón de cosas. ¿Y cómo empalmaron todo eso? Bueno, también fue parte del proceso que fuimos caminando. Eso fue algo siempre como muy importante que veíamos en la escuela, de ver las necesidades y ofrecerle diversidad de experiencias a los niños y a las niñas. Entonces entendíamos que era re importante salir del espacio de escuela a conocer el mundo también. Entonces, bueno, hacíamos una tarde de kayak. Después tuvimos un año que hacían Kayak, eso me acuerdo, la foto del kayak era espectacular. con los niños bien pequeñitos andando. Sí, además. Después tuvimos un año también que tuvimos parkour, que fue súper interesante la experiencia por todo lo que fueron trabajando. Bueno, íbamos experimentando diferentes cosas, cosas que se sostenían mucho en el tiempo y cosas que eran eventuales para una vez. Ajá. Y en realidad cuando se arma ese proyecto fue ya hace 2 o 3 años atrás, ya había un cierto recorrido, más o menos en donde había una dinámica más aceitada en el proceso de la escuela. En donde, bueno, estaban los grupos más divididos, porque cuando comenzamos estaban todos juntos, porque era un grupo muy pequeño. Después empezamos a generar ciertas divisiones de edades. Y ahí empezamos como a ver también cómo profundizar en las necesidades de cada grupo con respecto a los pétalos y las propuestas que les podíamos dar. Lo que nosotros veíamos cuando agarrábamos el currículo del gobierno sería como lo que tendríamos que dar, veíamos que todo lo que nosotros hacíamos estaba, la única diferencia era cómo. Buen punto. El cómo Buen lo punto. hacíamos era la diferencia a todos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una clase en donde estaban todos sentados, donde había un educador dando la clase, sino que era una propuesta lúdica o de un interés de los niños llegábamos a una investigación o proponíamos y hacíamos una salida y después investigábamos. Entonces ahí se empiezan a entrelazar y uno puede empezar a ver cómo trabaja y aborda todo lo que se propone y más cosas también. Nosotros veíamos eso, que desde lo que abordábamos en la escuela había un montón de áreas, podríamos decir, que no se trabajan por ahí en una escuela tradicional o una escuela común. Entonces ahí fue que hicimos como una fusión entre lo que nosotros proponíamos, que en realidad tomamos lo que propone Pedagogía 3000, más que nada lo que más frecuentábamos y hacíamos en la escuela, ¿no? Para que sea algo real, para que sea lo que de verdad sucedía. Y bueno, y después integrábamos esa otra parte que nos propone acá se llama ANEP, que sería el gobierno, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo que el año pasado trabajamos con taller de biología, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos propusimos, vino una tallerista que en realidad es una mamá, que es profesora de biología, y nos propusimos trabajar los 5 reinos. Entonces, cada taller veíamos un reino, pero no era un taller, o sea, era un taller en donde hacíamos algo práctico. Por ejemplo, cuando vimos las bacterias, hicimos pan y vimos todas las levaduras y el proceso. Entonces, después dejamos también unas cáscaras a ver qué pasaba, cómo se generaban después los hongos. Bueno, todo ese proceso, el niño y la niña lo va incorporando y queda mucho más, el aprendizaje queda real, queda incorporado, ¿no? Y bueno, no necesitamos estar repitiéndolo o tener que dar una clase de una manera por ahí tan tradicional. De forma así como lúdica y práctica, se puede realizar de todo. Genial, genial, tal cual. Otra pregunta que hace la gente es, no, primero, 2 veces hablaste de pétalos. ¿Nos quiere decir de qué pétalos se trata? Sí, claro.
Bueno, nosotros tomamos, o sea, el modelo que tomamos, como que la verdad encontramos también como mucha organización en esta propuesta que hace P3000 de la Escuela de los Siete Pétalos, que como siempre hablamos, no necesariamente tiene que ser una escuela, yo siempre digo que uno lo puede hacer en cualquier lado, o sea, una maestra dentro de un aula puede trabajar los 7 pétalos tranquilamente, ¿no? Es una organización, una forma de integrar áreas y conocimientos. Los 7 pétalos son, bueno, el primero es el desarrollo físico y la acción. Quizás yo hay algún nombre que un poco de cosas me corregirán. Eh, en donde la necesidad y la importancia de ofrecer espacios, actividades y entornos en donde se pueda desarrollar lo físico. Y eso para mí ese punto es clave, porque muchas veces no le damos tanta importancia a la necesidad física que un niño y una niña tienen. No puede estar mucho tiempo quieto, es perjudicial para su salud. Y, y también lo que vemos cuando ese espacio está dado, ¿no? Como uno lo que trabaja en el desarrollo físico desde lo corporal y la confianza, la seguridad, todo eso que después se trasladan a otras áreas, ¿no? Y por otro lado, también un niño que ha descargado y que está tranquilo puede conectar con otras cosas, puede tener otros momentos, ¿no? De calma, de conexión, nada, de lectura, de aprendizaje, un montón de cosas. Entonces, para nosotros ese punto fue clave, como mucha, más que nada en las edades más pequeñas, mucha actividad física. Bueno, después está el pétalo amarillo, que es el desarrollo cognitivo divertido, en donde se trabaja quizás como más la parte intelectual también, las materias por ahí más duras que podemos llamar, como si fuera matemáticas, claro, matemática, electroescritura. Bueno, entra, para mí entra como más lo por ahí, a veces para explicarlo como lo tradicional podemos encasillar ahí, pero ¿cómo podemos hacerlo para que eso sea también divertido y atractivo? Y no que pase a ser como aburrido, ¿no? De nuevo hacer esto. Nosotros, por ejemplo, algo que desde donde lo abordamos mucho es desde lo lúdico. Juegos de mesa, juegos de cartas, que Noé ahí propone un montón también, como siempre, y es buenísimo, las cartas, los dados, como hay. Eh, y uno lo puede hacer también al aire libre, y entonces de golpe es una actividad que es descontracturada, divertida, pero se trabajan un montón de contenidos a la vez. Bueno, después el pétalo rosado, que rosado es el social, emocional y multicultural. Ese pétalo es muy lindo también. Para mí trae también toda una parte de trabajo en equipo, de la cooperación, la multiculturalidad, de lo social, ¿no? De conectar entre nosotros. Eh, y ahí también, a mí me gustaba mucho abordarlo, bueno, o en rondas de palabras, o en juegos cooperativos. A mí me encantaba ver lo que pasaban en los juegos cooperativos. Y es algo que hasta el día de hoy los niños y las niñas se acuerdan como eso. ¿Te acordás cuando jugábamos a...? Porque por ahí hacemos un juego cooperativo antes de empezar y después ver qué pasa también, ir repitiéndolo en el tiempo, cómo uno va viendo hasta los procesos que ellos mismos pueden ir haciendo. Eh, También juegos con cartas, bueno, ahí hay una variedad dentro de ese pétalo, de trabajar las emociones, empezar a reconocerlas, identificarnos, ver qué me está pasando y poder ponerlo en palabras. Hay veces que yo lo que siento también es que a veces no es una actividad, sino uno va trabajando los pétalos en la medida en que suceden cosas, ¿no? Como, bueno, alguien se enojó, bueno, podemos hacer una ronda o hablando con esa persona también como qué estás necesitando, qué sentís, y se empieza a cultivar esto, la inteligencia emocional, que muchas veces es muy importante primero, bueno, trabajarla nosotros como adultos para poder acompañar esos procesos, ¿no? Porque no es, si no es pura teoría, volvemos a lo mismo. Creo que también ese es un poco el desafío
la escuela de los 7 pétalos. Que no quede todo para hacer a los niños, sino, bueno, nosotros como adultos también ir incorporando esta nueva forma, ¿no? Después viene el desarrollo, el pétalo blanco, ¿no? Sí, rosado blanco, que es el desarrollo estético, creativo. A mí me gusta también decirle el artístico, ¿no? Donde entran todas las artes, la creatividad, la expresión, la expansión. eh, Nada, que está bueno también como brindar muchos espacios de expresión y de diversidad, ¿no? De técnica, de propuesta, desde el arte, de todas sus formas. Porque también es maravilloso ahí ver cómo los niños conectan y eso, y ver también la conexión de cada uno. Hay algunos que con algunas actividades no conectan y por ahí no tienen ese interés, pero con otras es como que despliegan un potencial que también está bueno ahí como ofrecer esos espacios para que los encuentren, ¿no? Bueno, después viene el pétalo verde, que es el desarrollo ecológico, poder conectar con la tierra, conectar con, bueno, también entra toda la alimentación. Yo lo estoy bajando mucho a lo que nosotros en la escuela, en realidad si uno lee el libro, los libros hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, en el pétalo blanco entra todo lo que es la arquitectura también, que es alucinante. Yo no soy muy buena en esa área. ¿Verdad? Y la geometría universal también, Geometría universal, que les sí. fascinan. Ajá. Sí, eso está buenísimo también. Y lo que surge también, y ahí para mí se mezclan mucho esos dos pétalos, ¿no? El blanco y el amarillo, porque en realidad uno termina ¿Verdad? trabajando en geometría y en todas sus formas, y desde un lugar súper creativo y divertido, es como, está bueno. Después, bueno, el pétalo verde tiene también, bueno, un montón. Nosotros trabajamos mucho lo que era la huerta, el reciclaje. Tuvimos un taller también de reciclado muy interesante, que hacíamos juguetes con cosas recicladas y estaba buenísimo. Un padre traía siempre una idea diferente de algún juego o juguete, pero todo reciclado, ¿no? Con corchos, con botellas, gomitas. Ah, Bueno, es genial. súper divertido. Ahí se mezclaba mucho el pétalo verde y el rojo, ¿no? Porque esto es el pétalo rojo de la acción del construir. En realidad es el pétalo productivo, pero bueno, esto, poder producir, ¿no? Hacer, que ese pétalo para nosotros fue re importante también, porque muchas veces quedamos con un montón de cosas, pero que les falta como, bueno, ¿qué hacemos, no? El niño y la niña necesita hacer, necesita materializar, necesita vender, necesita... entonces, bueno, organizar una feria, y cada uno hace algo, uno cocina, otro hace joyería, otro hace... habían hecho helado, ¿no? Como que cada uno busca Wow. y, y esto también de darle un fin, ¿no? Ellos, por ejemplo, si Claro. hacíamos feria y vendían, que ahí hay todo otro proceso, ¿no? De, bueno, ver el valor que se le pone, quién vende, cómo sería, toda esta ¿Qué se parte hace que... con el dinero? ¿Cómo lo Eso, haces circular? eso ¿Cómo lo enseguida se ponían de acuerdo en el grupo, como, bueno, qué juguetes querían comprar para la escuela, entonces era como, ¿para qué se juntaba el dinero? Y nada, y toda esta parte de emprendedurismo que son herramientas para la vida también, ¿no? Es como uno va de a poco como eso, ofreciendo herramientas que van a ayudar para el día de mañana también. Y bueno, y el último que es el pétalo violeta, el desarrollo personal, nada, la conexión con uno mismo, poder conocernos, el autoconocimiento, eh, ver. Eso siempre, Majo, siempre dice, pero ¿qué hacen en el pétalo violeta? ¿Qué? Como, oh, ¿y ahora? ¿Qué hacían eh, ustedes? Nosotros hacíamos, bueno, un poco de danzas circulares, yoga, hacíamos, bueno, con mi grupo, por ejemplo, hacíamos relajaciones al Ajá. final que muchas veces les encantaba apagar las luces,
¿no? Que quedara muy poquita luz, poníamos música muy tranquila y por ahí yo les iba haciendo como masajes y a veces eso, nos turnábamos entre otros más también me ayudaban a hacer, otros que solo querían recibir y teníamos ahí un masajeador para la cabeza, entonces, nada, y poder eso, poder llegar al relajar al final del día. Y, y bueno, y después también yo encontré también unas tarjetas re lindas que para mí eran muy del Violeta, ¿no? Era un juego de cartas, pero Ajá. que hablaba mucho de, no sé, por ejemplo, yo cuando, no sé, a mí me gusta y bueno, tenía que tirar la carta y tenía que responder a lo que saliera. Y a veces son cosas que no nos preguntamos tanto, o, no sé, cuando mi mamá me dice que no, entonces tenían que ver si se enojaban o si, responder cosas que hablan mucho de, bueno, de cómo soy, y después a veces hacíamos reflexiones, como, bueno, eso, el autoconocimiento, ir de a poco conociéndonos, y también en reconocernos con los otros, ¿no? Muchas veces salía esto de reconocer los dones y los potenciales que teníamos como grupo y individuales. Y a veces les costaba por ahí el reconocer el de uno, pero era más fácil, bueno, pero vos sos muy buena dibujando por ahí. Entonces como que también se trabajaba ahí desde lo grupal, pero también al reforzar lo individual. Wow, qué impresionante. Me da mucha alegría escucharte, la verdad. Eso nos da una idea que después del libro Currivida o Currícula para la Vida con las cosas nuevas, vamos a hacer tomo 2, mi caja de herramienta. ¿Y ahora cómo hago? Entonces así vamos a hacer herramienta por herramienta por herramienta, así algo enorme como una enciclopedia casi, y después en video. Eso es el plan para el próximo año. Wow. Y lo quiero hacer yo personalmente porque quiero aprender también, porque me doy cuenta que cada escuela ahora tiene, pero Igual de todo. una creatividad, una cosas increíbles. Las cartas, por ejemplo, se puede hacer infinidad de cosas. Ujú. Bueno, eso es otro proyecto. Pregunta también la gente, algunos egresados o los que pasan al colegio normal o los que pasan a secundaria, todo eso, ¿cuál es su experiencia? Bueno, nuestra ¿Cómo se experiencia en adaptan? realidad, justo ahora lo que está sucediendo es que quedaba un grupito muy chiquito del último año y se disolvió y era el primer grupo que iban a dar la prueba, igual alguno la va a dar, así que bueno, en diciembre veremos ahí como ese cerrar el ciclo de todo el proceso escolar, pero sí lo que sucedió es que hubo dos niños que se fueron, pasaron ahora a la escuela común para poder entrar en el secundario el año que viene, pero entraron ahora a esta altura y no han tenido dificultades, se han adaptado lo más bien. Bueno, en todos los casos se habló con el niño a ver si, si quería eso, si quería terminar, como, a ver qué era lo que también elegían, ¿no? Como respetando ese Y proceso que se también es viene una haciendo. experiencia interesante. Y eso, y en los dos casos como que lo vivieron como, no, ir a probar y están, claro, también es una edad compleja en donde tienen 11 12 años en donde necesitan muchas más amistades, ¿no? Más, y no estaban quedando de sus edades. Entonces eso empezó a pesar Ajá. y, y bueno, y es interesante ver eso. Yo el otro día hablaba con una mamá y me decía que veía un proceso madurativo, que gracias a haberle respetado sus tiempos en otro momento, eh, hoy se adaptó lo más bien, socialmente se hizo como un montón de amigos, ya estaba viendo dónde se iba a Mira. anotar, como con sus amigos, y cognitivamente también, ¿no? Yo creo que está bueno después habría que profundizar más, ver en la parte como más creativo y artístico, pero bueno, está bueno ver ese proceso y ese cambio que tampoco es chocante para el niño, ¿no? Porque a veces está ese miedo de qué pasa si, Claro. y en realidad lo que nosotros vemos es que tienen herramientas para salir, como bueno, en este proceso ellos fueron acumulando otras herramientas que la permiten estar, integrarse y adaptarse en cualquier espacio.
Bueno, esas son buenas noticias. Sí, son buenas. También otra mamá me contaba el caso de una nena que también, más chiquita, ¿no? Todavía no para egresar, pero que es interesante, ella hizo un proceso creo que de 3 años en la escuela Ajá. y, y también entró lo más bien y estaba súper acorde a su grupo, como a su edad, y también viendo en estos procesos que no hemos hecho acompañamiento, no es que dijimos, bueno, hay que nivelar o hay que hacer algo, no, o sea, se dio el cambio y naturalmente se vio de que estaba muy bien acorde a su edad y, y la madre me decía eso, que ella estaba muy tranquila porque sentía que si bien por ahí podía haber otras lógicas en esos espacios. Su hija tenía herramientas emocionales y para manejarse bueno, que ella confiaba en ese proceso también, ¿no? Así que esas cosas me parece que están buenísimas también y es Mm. lo que vale así eh, para hacer, ¿no? Porque ofrecerle eso me parece que son herramientas para la vida. Buena noticia, buena noticia. Sí. Voy a hacer acordar que estamos con Majo Menardi, la cofundadora, también profesora de primaria, de la escuela que se llama Camino al Sol. Estamos en Paysandú, en Uruguay. Así que, y ya va, tiene 7 años, o sea, ya tienen buen recorrido. Y gracias por comentar todo eso. Me da mucha alegría, la verdad. Sí, A gracias, ver, Noé. vamos a acabar con nos vamos a ver las dos. Una consulta. Digamos que soy una mamá o una docente que ya yo quiero hacer mi propia escuela. Ajá. Tal vez estoy cansada o por mi hija o por cualquier razón. Después del 2020 muchas cosas han cambiado. ¿Qué les aconsejaría a la ¿Qué les gente que aconsejo? quiera empezar su propia escuela? Empezar. A No, bueno, empezar. Hazlo nomás. quizá creo que ¿Qué hay que estás esperando? ordenar un poco por dónde o Ajá. cómo sería, pero después yo creo que a veces a mí me han preguntado, bueno, pero en el día a día, por ejemplo, bueno, esa parte yo creo que uno la aprende en la práctica, porque Ya. yo era lo que preguntaba también y en realidad me di cuenta que por más de que a mí me dijeran cómo, después me sirvió mucho ir a observar otras escuelas. Eso también puede ser como un consejo, una recomendación. Si cerca de donde estás o tenés la posibilidad de moverte, ir a conocer otro espacio donde tienen otra forma de trabajar diferente, también uno saca ideas. Pero después es eso, es empezar y ver, como bueno, al principio sí, va a haber un montón de cosas desafiantes y no es que los niños y las niñas yo voy a llevar una propuesta y van a decir, ay, qué lindo, esto me encanta, no. Eso también sucede, como el desafío de uno encontrarse como educador de este nuevo paradigma es un lindo desafío. Eh, pero que en realidad yo creo que cuando uno lo encuentra, se puede fluir muy bien entre eso, entre la libertad, la comunicación y la espontaneidad con los niños y las niñas, y esto, bueno, y a veces hay otras propuestas o trabajar en conjunto, ¿no? Como que se va co-creando con los mismos Se va niños y co-creando. niñas. Para mí Bueno, el día a día nosotros con mi grupo lo íbamos co-creando mucho, como qué pétalos trabajar, o a veces sí había días específicos que había un taller, y bueno, ese día venía, pero ya lo sabían y lo habíamos organizado también en conjunto. ya. Entonces, eso también los hace partícipes y los hace empoderarse de su proceso educativo y de su escuela también. Nosotros lo que visualizamos mucho es como son niños como muy empoderados en su espacio de escuela. Es su escuela, ¿no? Como su espacio, cómo transitan el espacio físicamente también. Genial, genial. Bueno, les invito a ver el artículo de Majo, es bien completo con todo el proyecto educativo también. Y Voy a hacer aconsejar, un comentario. No fue solo dígame. mío, ¿no? Todo ese artículo es todo un proceso de co-creación también entre otros educadores y padres.
Bueno, el artículo de todo el equipo de Camino al Sol. Sí, ahí va. Es muy lindo, muy completo. Y les invitamos a todos y a todas a co-crear aquí primero, confiar y acuérdense, los niños y las niñas lo merecen, los bebés los merecen y con eso co-creamos una nueva sociedad que tanto anhelamos también. Muchísimas gracias, Majo. Un saludo a todo el equipo y que se Gracias, cuiden mucho, Noé. mucho. Gracias. Nos vemos.